tenemos el gusto de contar con la presencia del pastor Gonzalo Pavón. Va a estar dando el tema de el músico en la iglesia. Quiero empezar con una frase. No eres un músico de una gran iglesia o una pequeña iglesia. Eres un pequeño músico intentando agradar al gran Dios. Entonces, desde ahí vamos a partir porque por lo general nosotros nos identificamos como un músico de una iglesia grande, una iglesia pequeña. Entonces siempre nos identificamos como tales, pero la realidad es que todos somos pequeños músicos, pequeños siervos intentando agradar al gran Dios. Cada vez que yo intento hablar acerca del músico, me encanta recordar y mencionar el lugar que tiene el músico dentro de la iglesia y el corazón, en el corazón de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero para anunciar la llegada de Jesús se utilizó música. O sea, hubieron cantantes para anunciar la llegada de Jesús. Eso habla del lugar y de la importancia que tiene la música y el músico en el corazón de Dios. Así que nosotros tenemos ahí un lugar especial dentro del corazón de Dios. Y de hecho, trompetas anunciarán el regreso del rey. O sea, la música está presente en toda la Biblia, pero especialmente en estos eventos especiales en donde se anuncia la llegada del rey. Así que es muy, muy importante el lugar del músico en el corazón de Dios. Y así que teniendo esto en cuenta, nosotros podemos darnos cuenta que también debería tener el músico y la música un lugar especial dentro de la iglesia y de los servicios que nosotros tenemos como iglesia. Pero al saber esto, también hay que recordar que debemos tener muchísimo cuidado con esto que es muy, muy importante para Dios. Si Dios utilizó la música para anunciar a su Hijo y va a utilizar la música para anunciar el regreso de su Hijo, nosotros deberíamos tener muchísimo cuidado de utilizar esto, que es bastante importante, muy, muy valioso para el Señor como parte de la iglesia. Entonces, voy a ir desde lo más básico, y ese es cuál es la labor y el lugar del músico dentro de la iglesia. Quiero hacerlo muy práctico y después de esto podemos conversar un poquito si tienen algunas preguntas. Así que lo que vamos a ver primero es el labor del músico en la iglesia. ¿Cuál es el labor del músico en la iglesia? Hay 4 cosas que el músico tiene que hacer en la iglesia. Ese es su trabajo. La primera cosa es ser un puente. Todos sabemos que nosotros venimos de, no sé, de un mundo que está, que es muy difícil de tratar, de manejar, de vivirlo. Y venimos a la iglesia. Así que el músico es un puente de lo que pasó fuera del templo a lo que va a suceder dentro del templo. Para eso se utilizan, no sé, instrumentales, ven a los músicos tocando ahí. De manera personal, alguien me comentó que una familia se había convertido al cristianismo por haber escuchado el repaso de la banda musical de la iglesia. O sea, ni siquiera fue la predicación, sino fue el repaso que ellos tuvieron los que le llevó a convertirse al cristianismo. Así que la música tiene algo especial y es que no solo tiene un efecto emocional, sino también puede tener un efecto espiritual. Así que el labor del músico en primer plano es ser un puente de lo que sucedió fuera del templo a lo que va a suceder dentro del templo. Otra cosa que el músico tiene que hacer dentro del templo ya es ser un ayo. Nosotros tenemos como referencia lo que dice Gálatas 3:24, donde pone a la ley como un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un esclavo que era enviado para cuidar y llevar de la mano a los hijos de los amos. O sea, era como un tutor, un niñero. Eso es un ayo. Eh, el músico como ayo es llevar de la mano a las personas para adorar a Cristo. Ese es el trabajo del músico en la iglesia. Otro trabajo que tiene el músico es la introducción y la conclusión del sermón. Lo que hace el músico en el escenario es la introducción
y la finalización de lo que Dios quiere hablar al pueblo de Dios. En sus manos, su voz, en su corazón, debe estar esto conectado con lo que va a suceder por medio de la palabra del pastor. Así que no están divididos, no están separados, es una sola cosa. Empieza con música y termina con música. El músico es un cómplice del pastor y también es un amante de la palabra, así que está muy conectado con lo que va a suceder con respecto a la predicación. En cuarta cosa, el músico es un ejemplo de adorador. Todos pueden ser músicos, esa es una realidad. Yo les puedo compartir que en mi iglesia hace muchísimos años se puso en el informativo a los líderes, a los que estaban a cargo de cada departamento. Y yo me acuerdo que me alegré mucho cuando me dijeron que mi nombre iba a estar ahí como líder y director de música. Entonces yo iba contento a ver el informativo y vi mi nombre ahí, pero algo extraño sucedió. No me gustó la reacción que yo mismo tuve acerca de eso. Y es que al ver ahí mi nombre, yo decía, ¿y eso es todo? O sea, ahí decía, Gonzalo Pavón, músico. Y yo decía, ¿eso es todo? O sea, soy un músico. O sea, cualquiera puede ser un músico, cualquiera puede cantar, cualquiera puede dirigir. O sea, no hay nada especial en eso. O sea, sin quitar el mérito que tiene, la realidad es que, pues, no hay nada especial en eso. El músico es un ejemplo de adorador. Ahí está el valor del músico dentro de la iglesia. Bien o mal, todos pueden cantar, todos pueden tocar un instrumento. O sea, hay instrumentos, o sea, tremendamente fáciles, así que todo el mundo puede tocar un instrumento, pero adorar es otro asunto. Eso no es de todas las personas. El músico es un ejemplo de cómo se debe adorar. Y no hablo de la música en sí mismo, sino estoy hablando de lo que ocurre en el corazón del músico, el cuerpo, el espíritu, no sé, la posición de adoración que tiene el músico. El músico es un ejemplo de adorador. ¿Por qué el músico vive de ensayo en ensayo? ¿Por qué se les pide tanto a los músicos que ensayen? Personalmente creo que fuera de lo profesional que uno puede llegar a ser al practicar mucho, la realidad es que como músico cristiano, como siervo cristiano, tú te vas a concentrar en adorar, no tanto en pensar en la nota que viene o el solo de guitarra o el solo de piano que viene. La idea es que tú ensayas tanto para que no te estés preocupando del solo que viene, de la nota que viene, de la canción que viene. O sea, ya te lo sabes bien, por eso ensayas tanto. O sea, tú te vas a preocupar en adorar, no tanto en ese tipo de tecnicismos que ya es para otra cosa, son para músicos que simplemente son músicos, sino adoradores. Otra cosa en cuanto a esto es que no sé a cuántos les cuesta orar. Este es un tema muy clave para los músicos. A mí me cuesta muchísimo orar. Eh, Hasta que un día yo dije, pues, un momento, soy un músico, ¿por qué no oro? ¿Por qué no tengo mi devocional? ¿Por qué no busco de la palabra de Dios con música? O sea, soy un músico, ¿por qué no lo hago con música? Porque a mí me costaba a orar como se dice que oremos. Así que soy un músico, ¿por qué no hacerlo con música? ¿Por qué no agarro mi instrumento musical y empiezo a orar o empiezo a alabar al Señor? ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿qué es lo que dice Mateo 6:6? Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué no puedo adorar al Señor con música? ¿Qué es para eso lo que estoy? El músico debe ver la adoración más personal, más vívida que cualquier otro cristiano. Y eso se nota cuando nosotros nos paramos en el escenario. Lo que pasa en la intimidad, Dios le va a hacer visible ya en el escenario. Así que, ¿por qué no orar? ¿Por qué no buscar en la palabra de Dios con música? Ya que somos músicos, ¿por qué no hacerlo? Entonces, saber cuál es la labor del músico en la iglesia, el cual es ser un puente, un tutor, o sea, el que lleva de la manito a las personas para adorar, ser la introducción y la conclusión del sermón, es decir, no está
no están en diferentes direcciones, ser un ejemplo de adorador, define el actuar y el corazón del músico. Esas cuatro cosas define cómo nosotros nos comportamos y las cosas que vamos a hacer para que el repertorio, para que las canciones que escojamos tengan sentido ya dentro de nuestro servicio eclesiástico, dentro del culto, dentro de las reuniones de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el actuar y el corazón del músico basado en esos cuatro trabajos que tiene el músico? Si el músico es un puente, el músico va a cuidar las canciones que se tocan. No todas las canciones que tocamos son buenas para ser tocadas en la iglesia, ser entonadas en la iglesia. No todas. En una reunión con los músicos de mi iglesia, hablamos sobre el tema y llegamos a una conclusión. Empezamos a definir, ok, ¿cuáles son los puntos para la elección de canciones? Porque la idea de los grupos de música es, mira, yo escuché esta canción, vamos a tocarla en la iglesia. Y dice, ah, qué bonita canción, suena muy bien, pero ¿cuál es el parámetro que nosotros tenemos para tener o buscar canciones o elegir canciones para ser tocadas ya en la congregación? Bueno, nosotros nos hicimos esa pregunta y hablamos con el grupo y definimos algunos puntos en cuanto a la elección de canciones. Primero, tiene que tener una melodía fácil de seguir y entender. Todo el mundo conoce Eres Todopoderoso. ¿Por qué es tan conocida? ¿Por qué es tan famosa esa canción? ¿Por qué a todo el mundo le gusta? Claro, menos a los músicos porque ya estamos cansados de tocarla. Porque es una melodía muy fácil de seguir, muy fácil de entender. O sea, el ritmo es muy fácil. O sea, no hay pierde en esta canción. Por eso a todas las congregaciones les encanta Eres Todopoderoso. Porque es una melodía muy fácil de seguir. Ahora, también tiene que tener, que ser una canción fácil de recordar. Todo mundo recuerda Eres Todopoderoso. Y es por el coro, pues. O sea, es impresionante lo que esa letra tan pequeñita dice, ¿no? Y es un coro bastante contagioso. Que la mayoría de letra hable de Dios y no del hombre. Hay muchísimas canciones que se tocan en las iglesias que hablan de la experiencia del hombre. Acerca de adorar, de, no sé, yo siento esto, yo quiero esto del Señor, pero no, o sea, en principio las canciones tienen que hablar más de Dios y no del hombre. Que tú sientas ciertas cosas acerca de Dios es otro asunto, es un asunto ya personal, pero las canciones que se van a tocar o que deberían tocar en las iglesias deberían hablar más de Dios y menos del hombre. Es decir, en lo posible que la letra esté basada en la escritura y solo en la escritura y no tanto en experiencias personales, porque ahí nos podemos ir a otro lado. Y un montón de canciones que nosotros tenemos que sí son muy bonitas, son de melodía fácil de seguir, son con coro pegajoso, o sea, son muy bonitas, pero hablan más de alguna experiencia personal del hombre y no tanto de Dios. Y ahí ya no, ya es como descalificada esta canción. Muy bonita, pero ya está descalificada. Y también tiene que tener sana doctrina. Y para eso yo les decía que el músico tiene que estar muy conectado con la palabra de Dios, saber palabra de Dios y lo que significa cada cosa. Si no, nos vamos a meter en temas en cuanto a doctrina que no están bien, que se expresan muy bonito, que cantan muy bonito, que tienen un coro muy bonito, pero no tiene sana doctrina. Estos 5 puntos nosotros lo hemos tomado para las elecciones de canciones. Cualquier persona dentro del grupo puede decir, ¿sabes qué? Yo escuché esta canción y me parece que esta canción la podemos tocar en la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Estos 5 puntos para poder elegir las canciones. Como músicos nos encanta complicarnos la vida, nos encanta buscar canciones que nos motiven a ser mejores músicos, a no sé, los solos, que sean unos solos espectaculares. Si eres guitarrista, te va a encantar tener canciones con bastantes solos, que se note la guitarra, pero recuerden que no se trata de nosotros. Esto no se trata de nosotros. O sea, se trata de que estamos aquí para hacer un puente de lo que pasó afuera y lo que Dios va a permitir que va a ocurrir dentro del templo. Así que no se trata de nosotros. Las canciones complicadas, ritmos difíciles, doctrina cuestionable, no cumplen esa función. O
sea, nosotros somos el puente nada más. O sea, somos siervos de las personas que van a cantar dentro de la iglesia. Así que estas canciones complicadas, estos ritmos difíciles, mejor dejarlos para un tema más personal. Dejen que las canciones eh, complicadas para la casa. Dejen estas canciones para ustedes mejorar como músicos, no tanto para la iglesia. Lleven buenas canciones para que puedan interpretarlas con toda la congregación, para que la congregación no se sienta como esta canción es muy bonita, pero no puede alcanzar el tono, no puede alcanzar el ritmo, tiene muy buena letra, pero me es difícil cantarla. Mejor dejen las canciones difíciles para la casa y lleven canciones buenas para poder interpretarlas con toda la congregación. Eh, Segundo punto, los músicos como un tutor, el músico debe saber hacia dónde va la música que interpreta. No solo es tocar por tocar. Por otro lado, no es que el músico es el protagonista cuando se trata de la alabanza de la música. Y eso es importante decirlo porque no saben cuánto tiempo se pierde para alabar al Señor solo por escuchar el solo de una guitarra. O sea, el solo puede estar, no sé, 10 segundos, 20 segundos ahí tocando, o todo el grupo ahí de instrumentos puede estar tocando el solo o el interludio de una canción, pero no saben cuánto tiempo eso se pierde en lugar de ponerlo para alabanza del pueblo. O sea, tranquilamente pudieras quitar ese solo o hacerlo más pequeñito o hacer un arreglo ahí para que suene bien y ponerlo otra vez el coro. O sea, y ahí ves que toda la gente va a estar alegre por estar participando de lo que está sucediendo. O sea, se pierde muchísimo tiempo en los solos, tiempo que se pudiera utilizar para alabar. Muchos solos de guitarra, de piano, incluso de batería, suenan muy bien. Algunos dan sentido a la canción, pero otros claramente pudieran ser reemplazados por el coro de la canción y pudiera ser más útil en lugar de presentarte como la estrella del escenario, ¿no? O sea, que lo que se escuche en el escenario no sea, que sea una invitación para alabar al Señor. O sea, aquí no, tú no eres el protagonista de esto. O sea, es Dios el protagonista de esto. Por eso buscamos canciones que alaben al Señor, pero también hay que quitar algunas cosas que servirían para un momento especial, que servirían, no sé, para un concierto, pero para alabar ya con el pueblo de Dios es mejor quitarlas y reemplazarlas con letra, con coro, que es más útil para lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, si el músico es la introducción y la conclusión del mensaje, el músico no puede estar aislado del sermón. La predicación como la música no están separados, o sea, es la misma cosa. Eh, las dos partes, la música como la predicación, deben tener palabra de Dios y ser palabra de Dios. Por lo que debe haber una preparación, una comunicación, una relación y una complicidad con el pastor. Es decir, pastor, ¿qué va a dar? Mándenos, no sé, incluso mándenos el sermón, el bosquejo o el texto que va a dar usted para buscar las canciones. O sea, es la misma cosa y deberían estar conectados. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en que eliges una canción sin que el pastor te diga y están conectados. Ahí es lo que tú sentiste, es lo mismo que sentía el pastor. Deberían estar conectados, pero para eso necesitas también comunicación, preparación, una relación con el pastor. No son dos cosas distintas. Las dos actividades pueden cumplir la misma función. Miren, el músico tiene que ser visto eh, como un predicador, tiene que ser visto como un misionero, tiene que ser visto como un evangelista, tiene que ser visto como un maestro. O sea, el músico no está separado de la palabra de Dios. En sí mismo también es un predicador. El músico no termina su trabajo cuando toca la última canción. O sea,
debería sentarse primero en primera fila para escuchar palabra de Dios porque está conectado con lo que va a estar ocurriendo. Es decir, su guitarra, su batería, su bajo, sus cuerdas vocales, etcétera, todo lo que utilicen, no son el único instrumento. O sea, la Biblia también es un instrumento para el músico. Debería ser el primer instrumento que nosotros tocamos para ser músicos, la Biblia, manejar la Biblia. Hay músicos que no encuentran fácilmente textos bíblicos y eso es bastante preocupante porque el músico en sí mismo es un predicador, un misionero, es un evangelista, así que debería tener muy bien, o sea, debería estar muy bien conectado con lo que está sucediendo en cuanto a la palabra de Dios. O sea, otro instrumento para el músico es la Biblia. Debería estar ahí a primera fila escuchando palabra de Dios. Es listo para saber lo que el Señor tiene preparado para ese día. Así que no son dos cosas separadas. No hay eso de se terminan la canción y los músicos se van, no sé, a su camerino o se van a pararse al lado del sonidista, que normalmente es así, o se van por otro lado. No, no, el músico está ahí metido en primera fila, listo para escuchar palabra de Dios porque es su trabajo y es su pasión. No solo es la música, es la palabra de Dios que va a dar sentido a esos instrumentos. O sea, el músico tiene que estar ahí, o sea, visible en lo que está sucediendo. Si el músico es un ejemplo de adorador, el músico cuida su relación con el inspirador de su música. Si el dueño de todo, el rey de todo, es el que da sentido a toda la música, pues el músico tiene que cuidar la relación con el dueño de todo. Miren, cuán fácil es desviarnos de la meta, cuán fácil es encontrar a un músico que no tiene relación con Dios. Si bien puede, no sé, en un taller, en un, no sé, instituto, recibir instrucción en cuanto a la palabra de Dios, pueden orar en el devocional que tengan como músicos, pueden, no sé, decir amén si ellos quieren cuando reciban palabra de Dios, cuando tengan ahí su encuentro. Pero la realidad es que es muy fácil, muy fácil encontrar a músicos que no tienen relación con Dios. Y eso es bastante preocupante porque, ¿cómo sabes? Si está diciendo amén, si está ahí, si está orando, o sea, ¿cómo sabes eso? Es muy fácil. Por eso es importante que cada músico cuide su relación con Dios. A veces nos es necesario dejar de tocar y dejar que Dios nos toque. A veces bájate del escenario, deja que Dios te toque. O sea, si no está bien tu relación con Dios, no, bájate del escenario, deja que Dios te toque, para que tú puedas hacer algo con lo que Dios te ha dado. Y la pregunta que sí deberíamos hacernos como músicos es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está? ¿O solo es un espectáculo lo que estamos haciendo adelante? Muchos músicos cierran los ojos, alzan las manos, no sé, dejan de tocar porque, no sé, la música les llegó, pero a veces es un tema de emoción, no tanto de la relación que tenemos con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto sabes de la palabra de Dios para decir esta música tiene buena doctrina, esta canción tiene buena doctrina, tiene buena letra? O sea, ¿cuánto sabes de la palabra de Dios? Saben, no muchas veces nos detenemos en este aspecto, en hacer de lo que escuchamos de la palabra de Dios. Muchas veces los músicos no hacen carne en sus propias vidas. Tienden a pensar que como ya están sirviendo al Señor, ya está todo bien. Pero no oran, no reciben palabra de Dios, no saben nada de la palabra de Dios, pero son buenos músicos. Entonces ellos ya están así como, ya hice mi trabajo, pero la mayoría de veces pensamos que todo está bien solamente porque servimos y eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, que te conmoviste al interpretar una canción? No solo como una experiencia emocional, sino que la letra hablaba de lo que tú sientes de Dios. O sea, ¿cuándo fue la última vez? Eso
tenemos que preguntarnos, ¿las canciones que nosotros tocamos hacen algo en nuestra vida o son simplemente la canción para el domingo, la canción para el miércoles o los días que nos reunimos? O sea, ¿esa canción realmente tiene sentido para tu vida o solo es una canción que tienes que tocarla? Es un problema que tienen los músicos porque como están de ensayo no se detienen a pensar que la canción que van a estar tocando tiene que decir algo sobre su vida, sobre lo que están pensando. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida para escudriñar la palabra? Son preguntas que nosotros deberíamos hacernos como música como músicos. Lo que pasa en el escenario es reflejo de lo que debe pasar en la intimidad, pero también podemos, no sé, fingir que estamos bien. Así que el que elijas canciones que ayuden a la congregación a adorar y no que sea una canción que tú toques bien, es un reflejo de lo que pasa en la intimidad. Que elijas componer algún arreglo ahí en el ensayo. No, quitemos el solo, vamos a poner este pequeño arreglo para que la gente adore más. Eso es reflejo de lo que pasa en la intimidad. Que elijas poner en lugar que se merece la palabra de Dios. Sentarte ansioso en la primera fila, pendiente de lo que va a decir el pastor, es reflejo de lo que sucede en la intimidad. Que elijas cuidar tu relación con Dios y eso te lleve a mejorar como músico, porque la idea es que tú ensayes no para que no te preocupes de la nota, del solo que viene, sino que te preocupes solamente en adorar. Eso refleja de lo que pasa en la intimidad. ¿Cómo está tu relación con Dios? Sobre toda cosa, que es lo que dice la palabra, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Y es donde debería estar nuestro Dios. Y nadie más, es decir, no debería estar ni la música que nos agrada, ni nuestro instrumento, ni nosotros mismos. Debería estar ahí Dios presente y el instrumento, nuestra vida, son simplemente instrumentos para alabar a Dios. Es Dios quien tiene que estar en la totalidad de nuestro corazón. Hay que dejar de tocar a veces y dejar que Dios nos toque. Que nuestra vida sea el cumplimiento del ministerio de Dios y no tanto que nuestra vida sea el cumplimiento de este ministerio tan bonito, pero o sea, la idea es que se cumpla primero el ministerio de Cristo en ti, en lugar de que tú estés pensando en cumplir solo en el ministerio. Es importante que tengas una relación con el Señor. Ah, es maravilloso pensar el lugar y el labor que tiene el músico dentro de la iglesia. Y recordemos, o sea, Dios utilizó música para anunciar a su hijo, va a utilizar música para cuando el rey venga. Es decir, es importante esto para el Señor. Y como es tan importante para el Señor, hay que tener muchísimo cuidado de cómo nosotros utilizamos esto, que es muy visible, muy llamativo, pero es muy preciado para el Señor. Los músicos tienen que ser predicadores, tienen que ser misioneros, tienen que ser maestros, tienen que saber palabra de Dios, tienen que estar pero ansiosos de conocer la voluntad de Dios porque esto da sentido a lo que ellos van a hacer en el escenario. Por eso nosotros no somos músicos de una gran iglesia o de una pequeña iglesia, somos pequeños músicos que intentamos agradar a Dios.